En Colombia se han evidenciado grandes cambios en relación con la atención de las personas con discapacidad en diferentes dimensiones de desarrollo de su vida, que incluyen mayor atención desde el sector salud para los procesos de rehabilitación, mejores oportunidades para acceder al sistema educativo y procesos de participación en actividades deportivas y culturales. Si hablamos de legislación colombiana, esta presenta los derechos de las personas con discapacidad, ya que en la Constitución Política de 1991 se fundamenta el acceso a la participación al sistema educativo y a los servicios de salud que garanticen el derecho a disfrutar de programas de deportes y actividades físicas adaptadas en condición de equidad. Se enfatiza que el Estado colombiano está en la obligación de proporcionar una educación adecuada para las personas con algún tipo de limitación, además de la erradicación del analfabetismo y la educación de las personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales. Bueno, y si hablamos de las federaciones, esta se constituye de acuerdo al tipo de discapacidad y en ella se vinculan los deportes que han podido ser adaptados para dicha discapacidad. Como la Federación Colombiana de Deporte para las Personas con Limitaciones Físicas, además de la Federación de Deportes de Limitados Visuales. Seguidamente está la Federación Colombiana Deportiva de Sordos, además de la Federación Deportistas Especiales de Colombia. Y por último tenemos la Federación Colombiana de Parálisis Cerebral. A continuación vamos a hablar un poco sobre la estructura, instituciones y organizaciones que son responsables del deporte aquí en Colombia, mismas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte o SNP por sus siglas. A nivel estructural, podemos encontrar similitudes con las organizaciones de otros países, ¿de acuerdo? La estructura de nuestro Sistema Nacional del Deporte va de la siguiente manera. Podemos encontrar, va desde lo macro a lo micro, es decir, vamos a encontrar nacional, departamental o distrital y municipal, ¿de acuerdo? Y en cada una de estas se van a desprender dos ramas que van a ser públicas y privadas, por ejemplo, es decir, a nivel nacional podemos encontrar Coldeportes, que es uno de los centros deportivos más grandes de aquí de Colombia. A nivel privado podemos encontrar ramas que se desprenden de Coldeportes como el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico y federaciones distritales. A nivel departamental podemos encontrar entes departamentales y entes distritales y de igual forma lo encontramos estas mismas a nivel municipal, entes municipales y entes distritales, ¿de acuerdo? Más o menos así va la estructura de nuestro Sistema Nacional del Deporte aquí en Colombia. Bueno, había mencionado antes organizaciones de nivel nacional y en este caso encontramos el Ministerio de Cultura, el cual ejerce un papel importante en el SND o Sistema Nacional del Deporte. Esto asume el papel importante en cuanto al fomento de la recreación y el deporte y asimismo el aprovechamiento del tiempo libre. También encontramos otro que es el Ministerio de Educación Nacional, que fue uno de los primeros entes con el que estuvo ligado el deporte, por así decirlo. Y por último encontramos el macro, el más grande, el más importante diría yo, que es Coldeportes, que como ya he dicho anteriormente, aquí se despliegan las ramas del Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, que son muy importantes hoy en día aquí en Colombia, teniendo en cuenta que se quiere romper el paradigma de la exclusión y comenzar a ver más inclusión para personas en condición de discapacidad. Una noticia impactante para el mundo del deporte y la cual tocaremos un poco el día de hoy es sobre el manual que se ha implementado y que se está llevando a cabo en España, el cual nos habla sobre las prácticas de educación y actividad física, las cuales se usan hoy en día como medio de inclusión. Para comenzar a hablar sobre el manual de buenas prácticas de la educación física inclusiva, podemos comenzar concluyendo que es un reto hablar hoy en día de educación física inclusiva, ya que
Muchos de los profesionales no contamos con el conocimiento, la capacidad para poder adaptar una clase a personas en condición de discapacidad. Y es desafortunadamente que debido a esto, muchas de las personas que cuentan con alguna discapacidad y que alguna vez asistieron a alguna clase deportiva y tuvieron alguna mala experiencia, decidieron alejarse de esta misma por burlas o porque la actividad estuvo mal planteada o por algún otro motivo. Entonces es allí en donde para comenzar a mejorar estas prácticas se realizan análisis en donde se identifiquen estrategias educativas que nos lleven a la inclusión social, pero que también nos reproduzcan la exclusión social. Se analizan un poco de lo bueno y de lo malo para así observar en qué se está fallando y también analizar cómo se puede mejorar. También realizar un análisis en profundidad sobre las dificultades que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad en la oferta deportiva. Es decir, porque ellas nos hacen partícipas de estas actividades, entonces comenzar un análisis profundo sobre la razón del por qué no lo hacen. España busca el desarrollo de un plan nacional para la inclusión de la actividad física adaptada para personas con discapacidad en el Sistema Nacional de Salud. Este proceso debe estar promovido por el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y la Conferencia Sectorial de Educación, además de áreas de educación y de deporte de las corporaciones locales, centros educativos, consejos de deporte en edad escolar y federación deportivas y de deporte adaptado. Esto con el fin de reforzar el sistema educativo con una visión de respeto a la diferencia como parte de la diversidad y como mejora de la inclusión social. España busca el desarrollo de un plan nacional para la inclusión de la actividad física adaptada para personas con discapacidad en el Sistema Nacional de Salud. En esa propuesta lo que incluyen son programas de readaptación funcional para personas con discapacidad en la red sanitaria pública nacional, ya sea hospitalaria o extrahospitalaria, así como actividades físicas de iniciación al deporte adaptado. Lo que busca es acceder a unos niveles de salud y calidad de vida equiparables a lo del resto de la población. Las personas deben tener en cuenta que estas entidades departamentales son de carácter público, primero que todo. Segundo, deben tener en cuenta que ellas cuentan cada una con autonomía jurídica y administrativa para actividades extracurriculares que están contemplados bajo las políticas de Coldeportes. Y de tercero también que ellos lo que hacen es fomentar la participación y la inclusión al deporte colombiano. Debemos tener en cuenta que para crear clubes debemos pasar por el filtro de una liga deportiva, eso lo tenemos muy claro. También hay que tener en cuenta que las ligas deportivas también son entidades públicas, son entidades que deben ser construidas dentro del territorio nacional, es decir, en cualquier departamento, y que debe tener un mínimo de clubes para poder ser formada, sea por miembros del mismo comité que están en los clubes, pero no pueden ser presidentes de clubes. Es algo muy importante que se debe tener en cuenta ahí. Si hablamos ya de clubes deportivos, debemos tener en cuenta que los clubes deportivos son clubes privados, entidades privadas. ¿Por qué? Porque se mantienen ellos mismos, es decir, que ellos están a flote gracias a las mensualidades que se cobran a los afiliados o que en su defecto reciben patrocinios de empresas privadas que solamente los apoyan a ellos. También en la mayoría de casos son clubes que están constituidos por los mismos afiliados, es decir, por deportistas, la mayoría mayores de edad, claro está, o deportistas que sean profesionales o padres de familia que lo sean. También se fomenta la inclusión en el club para poder que se fomente el aprovechamiento del tiempo libre, el deporte y la recreación, además de tener en cuenta que los clubes
no solamente se puede encontrar en cualquier lado, sino en cajas de compensación familiar, que cuando uno está afiliado, pues siempre por lo regular lo invitan a clubes predeportivos, polideportivos, pero por hoy en día los deportistas de alto rendimiento se están basando más que todo en crear clubes bajo su misma modalidad de disciplina, que eso es muy importante, el emprendimiento a través del deporte. Yo creo que es un tema bastante complejo porque en España el deporte está un poco más avanzado que aquí en Colombia, podría decir eso. Recordemos que en España realmente empezó el deporte para las personas con discapacidad porque los profesionales en la salud, médicos y toda esta gama de la salud, recomendaban la actividad física como rehabilitación para estos pacientes. A la medida del tiempo se fue no solamente metiendo la actividad física, sino también el deporte, lo que incluso ayudó muchísimo fue porque comenzaron a hacer inclusión social, o sea, no solamente tomar el deporte como algo de rehabilitación para este tipo de personas, sino que también ayuda a que ellos sean aceptados por la sociedad en la que se vivía en ese entonces. Entonces creo que es un tema bastante particular, porque hoy en día en España se han abierto muchas posibilidades con respecto a este tema, porque podemos visualizar que en España ya hoy por hoy hay profesionales especializados en la discapacidad, en promover el deporte para discapacitados. Es decir, porque todo mundo cuando se gradúa o se quiere especializar en algo de deporte siempre le tiran al alto rendimiento. Inclusive muy pocos optan por el lado pedagógico, por la orientación pedagógica. Entonces creo que es un tema que está muy escaso aquí en Colombia, por decirlo así, porque hoy la mayoría de profesionales en educación física o en deporte dejan muy de lado este tema que me parece que es súper importante hoy en día. También podemos ver que las mismas entidades públicas ayudan a promover estos deportistas que pertenecen al Comité Paralímpico Colombiano, que han participado en eventos nacionales e internacionales. El mismo gobierno, las mismas entidades logran apoyarlos económicamente para que cuando terminen su carrera deportiva logren conseguir buenas ofertas laborales. Entonces es algo que aquí muy escasamente se ve, porque inclusive los deportistas de alto rendimiento que participan en su deporte convencional aún les cuesta un poco llegar a ese punto. Las entidades de hoy en día les cuesta aún llegar a ese punto, mientras que en España ya es algo que está radicado. Entonces pienso que son dos mundos diferentes con el mismo tema, pero aún le falta muchísimo más a Colombia. Claro está que España también le falta aún un poco materializarse en ese sentido, pero hoy por hoy está mucho más avanzado que aquí en Colombia. Aquí en Colombia nos falta mucho a los profesionales o futuros licenciados en educación física ser más conscientes de también ocupar este campo del deporte y de la educación física, que es tan importante. Es muy importante como futuros licenciados poder incluir a este tipo de personas y que se sientan aceptables por la sociedad, poder crear un plan conjunto, que también es muy importante, que los licenciados de hoy en día no planifican una sesión de clase por igual para todos, sino que tienden a dejar a estos estudiantes con discapacidad a un lado o colocarles un tipo de trabajo diferente, cuando el trabajo debería ser conjuntamente para todos por igual. A diferencia de España, que sí tienen una planificación de cada sesión para todos, incluyendo a los niños o personas con discapacidad. Entonces son temas que son bastante complejos. A España le falta aún, a Colombia le falta muchísimo más, pero creo que de todo depende por nosotros, poder empezar a radicar y poder empezar a presionar por ese lado y guiarnos por esa linda profesión.
Bueno, primero que todo, debemos tener claro que Colombia y España son países muy diferentes tanto a nivel económico, social, cultural y tecnológico. Colombia y España han generado programas y han creado programas, y organizaciones para las personas con discapacidad. Hablemos un poco de España. España ha creado organizaciones y programas que se encargan de brindar atención, acompañamiento, seguimiento y participación de las personas con discapacidad a diferentes eventos deportivos tanto nacionales e internacionales, y lo ha dividido en 10 categorías de las diferentes discapacidades que existen. Voy a traer a colación 3 de esas federaciones de las 10 que son, como para hacerles como un nombramiento normal. Primero, está la Federación Española Deportiva para Ciegos, la FEDC. Está la Federación Española Deportiva para Discapacidad Intelectual, que es la FEDDI. Y está la Federación Española Deportiva para Personas con Parálisis Cerebral o Daño Cerebral, que es la FEDCPC, y son 3 de las 10 que se crearon, y como podemos ver están divididas por diferentes discapacidades: intelectual, daño cerebral, para ciegos. Aparte, tienen un plan que se llama el Plan ADOT, que es el encargado de cubrir esas necesidades básicas de las personas con discapacidad, de los deportistas con discapacidad, a través de becas o a través de asistencia ante competiciones. Y creó una comisión que le hace seguimiento y vela por el cumplimiento de los mismos, de los proyectos, de lo que se vaya a hacer con estas organizaciones, se le hace seguimiento. Si pasamos a Colombia, Colombia ha generado programas para personas con discapacidad, pero son muy escasos, y los programas que se crean en muchas ocasiones no cuentan con la infraestructura adecuada, que es un tema demasiado delicado aquí en Colombia porque no se ha avanzado y no hay un seguimiento para esos programas. Aparte, sabemos que Coldeportes es el encargado de financiar eventos deportivos tanto nacional e internacional, pero si vamos a la realidad, vemos que muchos deportistas con discapacidad o incluso sin discapacidad tienen que buscar por otras partes ayudas o patrocinios, porque Coldeportes no se puede decir no puede o no tiene la capacidad de financiarlos y de llevarlos a representar a nuestro país a los diferentes eventos tanto nacionales e internacionales. Todo esto pasa porque lamentablemente en Colombia la corrupción es un tema bastante complejo. Muchos de los dineros que se invierten tanto para agricultura, educación y deporte nunca llegan, siempre se desvían, siempre llega la cantidad que no es. Entonces es un tema que realmente afecta para poder invertir en estos programas, para poder ofrecer un programa de calidad. En España, hablamos de que en España existe un programa de búsqueda de información para que las personas con discapacidad puedan buscar y puedan ver a qué programas pueden acceder, de los programas que se hayan creado en estas diferentes organizaciones. Si vamos a Colombia, en Colombia esta difusión de información es muy escasa, o sea, muchas de las personas con discapacidad no saben que existen estos programas porque no hay una difusión como tal. Y también obviamente por el mismo desconocimiento de las personas con discapacidad. Entonces esto nos lleva a pensar un poco y a replantearnos y saber que estamos también un poco atrasados con temas de inclusión en otros, digamos, comparándonos con otros países. Realmente estamos muy atrasados y esto se viene hablando desde hace años, desde 1991, y vemos hasta la fecha y nos damos cuenta que realmente no se ha avanzado mucho. Y también quiero hacer como llamar a los docentes, a los futuros docentes, que nos capacitemos en temas de atención para las personas con discapacidad y podamos brindar esa educación de calidad
que tanto exigimos, pero eso también parte de nosotros como docentes en buscar capacitaciones, ya que el gobierno, pues digamos que no las ofrece, o si las ofrece son muy escasas, pero entonces también va por parte nuestra, el poder conocer, el poder orientarnos, el poder aprender y el poder brindar esa educación que todas las personas nos merecemos, esa educación de calidad. Tanto nacional e internacional, pero si vamos a la realidad, vemos que muchos deportistas con discapacidad o incluso sin discapacidad tienen que buscar por otras partes ayudas o patrocinios, porque Coldeportes no se puede decir no puede o no tiene la capacidad de financiarlos y de llevarlos a representar a nuestro país a los diferentes eventos, tanto nacionales e internacionales. Todo esto pasa porque lamentablemente en Colombia la corrupción es un tema bastante complejo. Muchos de los dineros que se invierten tanto para agricultura, educación y deporte nunca llegan, siempre se desvían, siempre llega la cantidad que no es. Entonces es un tema que realmente afecta para poder invertir en estos programas, para poder ofrecer un programa de calidad. En España, hablamos de que en España existe un programa de búsqueda de información para que las personas con discapacidad puedan buscar y puedan ver a qué programas pueden acceder de los programas que se hayan creado en estas diferentes organizaciones. Si vamos a Colombia, en Colombia esta difusión de información es muy escasa, o sea, muchas de las personas con discapacidad no saben que existen estos programas porque no hay una difusión como tal, y también obviamente por el mismo desconocimiento de las personas con discapacidad. Entonces esto nos lleva a pensar un poco y a replantearnos y saber que estamos también un poco atrasados con temas de inclusión en otros, digamos, comparándonos con otros países, realmente estamos muy atrasados y esto se viene hablando desde hace años, desde 1991, y vemos hasta la fecha y nos damos cuenta que realmente no se ha avanzado mucho. Y también quiero hacer como llamar a los docentes, a los futuros docentes, que nos capacitemos en temas de atención para las personas con discapacidad y podamos brindar esa educación de calidad que tanto exigimos, pero eso también parte de nosotros como docentes en buscar capacitaciones, ya que el gobierno, pues digamos que no las ofrece, o si las ofrece son muy escasas, pero entonces también va por parte nuestra, el poder conocer, el poder orientarnos, el poder aprender y el poder brindar esa educación que todas las personas nos merecemos, esa educación de calidad.